Servir a Dios ha sido el desafío de muchas personas. Todo el mundo quiere servir del lado correcto. Nadie quiere servir errado. Nadie deliberadamente va a decir, no, yo quiero ser hijo del diablo, yo quiero hacer todo lo peor en la vida. Todo el mundo de alguna forma quiere agradar a Dios. Y la Biblia dice, la sabiduría milenaria dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el primer camino para que causes placer a Dios, para que agrades a Dios, es tener una fe verdadera, inquebrantable en Él. Cuando tú comienzas a confiar en Dios a través de tu fe, comienzas a agradarle y ahí comienza a aumentar tu deseo en servirle, servir a Dios. Y ese es un gran desafío. Al final de cuentas, ¿qué es servir a Dios? Es ir a la iglesia. Cuando voy a la iglesia estoy sirviendo a Dios. Cuando leo la Biblia estoy sirviendo a Dios. Cuando hago alguna obra de caridad, una obra social, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Cada uno apunta hacia un lado. Cada denominación apunta a un lado. Cada orientación religiosa apunta a un lado. Pero yo aquí no quiero hablar ni de religión ni de parcialidad. Yo quiero hablar de sabiduría milenaria de la Biblia. ¿Cuál es la instrucción bíblica de servir a Dios? Yo puedo resumir varios versículos, yo puedo resumir varias orientaciones bíblicas aquí en una frase. Servir a Dios es obedecerlo inmediatamente. Cuando Dios te pide algo, y te voy a explicar cómo Él te pide, cuando Dios te pide algo, si tú lo obedeces inmediatamente, estás sirviendo a Dios. ¿Sabían que la mayoría de las complicaciones que hombres y mujeres tuvieron en la Biblia, en su vida, fue por no obedecer o inmediatamente o completamente? O sea, no es solo obedecer inmediatamente, es obedecer completamente. Miren el caso de Jonás. Él obedeció inmediatamente, agarró sus cosas y fue al barco, pero no obedeció completamente. Él fue para otro destino, diferente al que Dios le había pedido. Y eso trajo consecuencias para su vida, inclusive para su vida emocional. Tienen que saber que la mayoría de las cosas que nosotros estamos sufriendo hoy no es porque el mundo es malo, sino porque nosotros no obedecemos inmediatamente o completamente la voluntad de Dios, que es perfecta, buena y agradable. O sea, presten atención, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Si tú no estás bien, perfecto y agradable, tú no estás en el centro de la voluntad de Dios. Tiago, pero ¿cómo es que yo voy a servir al Dios verdadero? Obedecerlo inmediatamente y completamente si yo no logro saber cuándo Él está hablando conmigo. ¿Cómo voy a saber que la voz que estoy escuchando no es mi propia emoción, sino que es Dios? ¿Cómo voy a saber que eso que estoy sintiendo aquí viene de Dios realmente? Incluso, yo estoy aquí predicando para ustedes por internet y mi equipo está aquí asistiéndome, ayudándome, y esta prédica sirve para mí, para ellos, para ustedes, para todo el mundo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber, cómo reconocer la voz de Dios para poder obedecerla? Porque a veces hasta tienes coraje para obedecerlo, pero no entiendes si esa voz que estás escuchando es Dios. Entonces, es mayor la duda que el coraje a veces. Pero yo quiero enseñarte en esta palabra, en este mensaje, a cómo reconocer la voz de Dios. Son 3 niveles, 3 puntos que tú necesitas anotar. Puedes tomar papel y lápiz o tu computadora o tu celular, lo que tú uses para anotar. Yo quiero darte 3 puntos importantísimos para que tú aprendas a reconocer la voz de Dios. Primero, tú solo reconoces la voz que escuchas diariamente. Una vez yo estaba en un parque de esos de niños. Yo tengo 4 hijos, Julia, José, Joaquín y Jazmín. Y mis hijos estaban jugando y aquella corredera y había decenas y decenas de niños en ese parque. De repente yo escucho a alguien llamándome, papá. Inmediatamente yo miré a mi esposa y le dije, Janine, es Joaquín. No, ella me dijo, no, Joaquín está aquí. Yo le dije, es Joaquín. Y cuando vi era el propio Joaquín escondido detrás de un árbol, sintiéndose perdido, gritando papá. ¿Por qué yo lo reconocí en medio de esa gritadera, en medio de tantos niños gritando papá y mamá? ¿Por qué yo reconocí que era mi hijo? Porque yo lo escucho diariamente.
Tú solo escuchas, tú solo reconoces la voz que estás escuchando todos los días. ¿Cómo es que tú quieres escuchar la voz de Dios en medio de tu problema si nunca la escuchaste antes? En medio del problema, cuando está todo saliendo mal, dice, Dios, habla conmigo que yo quiero escuchar tu voz. No es así que funciona. No es que Él no va a hablar, es que tú no lo vas a reconocer. Dios habla todo el tiempo. Dios tiene misericordia todo el tiempo de su pueblo, de sus hijos. Somos nosotros los que no reconocemos porque no estamos acostumbrados al timbre de su voz. No tienes sensibilidad suficiente para escuchar esa voz. Entonces, déjame darte un consejo. Tú estando en problemas o estando sin ningún problema en la vida, comienza hoy a crear dos cosas: sensibilidad e intimidad para reconocer la voz de Dios. Sensibilidad e intimidad para reconocer la voz de Dios. ¿Cuántas veces yo me mudé? Me mudé de casa, de ciudad, de país, porque escuché la voz de Dios. Solo una vez que me dijo, Tiago, haz tus maletas y vete a tal lugar. Y yo llegaba a mi casa con mi esposa y mis hijos y les decía, hagan sus maletas que nos vamos a mudar. Mi esposa solo confirmaba, Dios habló contigo, sí, amor. Como ella sabe que yo escucho la voz de Dios, ella mete todo en la maleta y al otro día partimos. Y la mayoría de las bendiciones que yo recibí en mi vida, ustedes creen que uno llega a donde llega porque es muy lindo, porque es muy perfecto. Uno llega a donde llega porque obedece a Dios. Y la mayoría de las cosas buenas, tremendas y las bendiciones que vinieron sobre mi vida es porque yo fui obediente inmediatamente y completamente a Dios. Y eso viene a través de esa instrucción. De cuanto más íntimo, cuanto más sensible eres, más rápido escuchas la voz de Dios y evitas más problemas. Porque mira esto, cuanto más rápido tú reconozcas la voz de Dios y le obedezcas, menos problemas tendrás. Porque los problemas se van acumulando con la ausencia de ese reconocimiento de la voz divina. La segunda cosa, después de crear sensibilidad e intimidad para reconocer la voz que está hablando contigo, porque ya con el tiempo comienzas a notar, no, esa voz es mi emoción. No, esa voz es el enemigo intentándome dar malos consejos. No, esta voz sí es de Dios, es la sensibilidad. Pero Tiago, eso está muy ambiguo, necesito algo más certero. Estos próximos 2 puntos van a ayudarte aún más. Segundo punto para reconocer la voz de Dios. Dios nunca va a hablar nada que no esté en la Biblia. Dios nunca va a decir nada que contradiga su palabra, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces presta atención en esto. Todo lo que Dios te hable o te pida siempre va a tener una base bíblica, un ejemplo bíblico, una confirmación bíblica. Si la voz que tú escuchaste, por más que tú creas que es Dios, contradice lo que está en la Biblia, no es la voz de Dios. Ese punto es muy importante. Ese consejo es sumamente preciado. Dios nunca va a pedir algo que Él ya condenó aquí. Dios nunca te va a pedir algo que hagas que Él ya dijo que no sea así en la Biblia. O sea, la Biblia es la mayor garantía, el mayor filtro de la voz de Dios. Para tener la certeza de que es Él, para filtrar si realmente es Él, necesita estar en la palabra. Entonces, primero debe ser sensible e íntimo al punto de reconocer la voz de Dios. ¿La reconociste? Perfecto. Cuidado que todo ser humano puede errar emocionalmente. Tú sí que puede no estar en su lugar un día. Entonces, ve al segundo filtro, la palabra. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Filtraste en la palabra? Filtra en la palabra. La palabra es la verdad. La palabra es eterna. Nada es más importante que esa sabiduría que está aquí. Lo confirmaste en la palabra. Caramba, Dios me dijo tal cosa, me dijo que debo salir de aquí e ir a tal lugar. Y en la Biblia dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Yo te voy a prosperar en otra geografía. Mira, tenemos base bíblica, ya sucedió antes. Esto es lo que en derecho se conoce como jurisprudencia. Sí, mira, aquí está en la Biblia. Perfecto. Vamos ahora al tercer punto. De cómo reconocer si es Dios o no es. El tercer punto es el siguiente. Todo lo que Dios te habló allí en tu oído, en tu corazón, Él lo va a confirmar a través de algo o de alguien. Este es el tercer punto. Él te habló, tuviste sensibilidad para reconocerlo, usaste el filtro de la palabra de Dios y verificaste la base para confirmar lo que escuchaste de parte de Dios. Y ahora el tercer punto es donde Dios te va a confirmar eso. ¿Confirmar cómo, Tiago? A través de un sueño, a través de una palabra profética. Dios usa profetas. Nosotros tenemos en el mundo actual el oficio profético como en la Biblia. Como Samuel, el empleo de Samuel, el oficio de Samuel era ser profeta para la nación de Dios. Nosotros no tenemos
tenemos el oficio, pero tenemos el espíritu profético, tenemos el don de la profecía a disposición en el día de hoy. Entonces existen profetas y profetisas de Dios en la tierra que entregan los misterios divinos al ser humano. Pero Dios puede hablarnos a través de un sueño, a través de palabras proféticas, a través de un sentimiento que viene a tu corazón. Dios puede usar el consejo de un padre o de una madre, de tus pastores. Dios puede usar la propia palabra, como siempre. Hay muchos medios. Dios encuentra un medio para hablar contigo. Dios puede usar una visión. Hay gente que tiene la sensibilidad espiritual para tener visiones. O sea, conmigo Dios habla mucho a través de señales, que es otra forma en que Dios habla muchas veces con las personas. Conmigo Él habla mucho a través de señales. O sea, Él habla diferente con cada quien. Entonces tú no puedes querer copiar, voy a copiar la forma en que Dios habla con fulano porque eso va a funcionar conmigo. No, no siempre es así. Conmigo Él habla mucho a través de señales. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Janine y yo dije, Dios, me quiero casar con ella. Dame 3 señales, Señor, para saber qué es ella. Dios me dio las 3 señales en los 7 días que yo le pedí como plazo. Me casé sin miedo, sin dudas. Y Dios ha sido fiel y nos ha fortalecido cada día más. Tenemos una familia linda, sí. Yo escuché la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? ¿Tú estás siguiendo los consejos de los impíos, al grupo de los escarnecedores o a los consejos que vienen del cielo, a las direcciones que vienen del Espíritu Santo? Entonces esas 3 formas aquí, sensibilidad e intimidad, para entender y reconocer la voz de Dios. Punto número 2, siempre filtrar en la Biblia porque Dios nunca te va a pedir algo que Él ya condenó aquí. Y tercero, Él te lo va a confirmar a través de algo de alguien, a través de una señal, a través de un profeta, a través de un sueño. Va a haber una confirmación para que tengas certeza que es de Dios. Ahora, yo te voy a hablar por experiencia propia y también por base bíblica. Toda palabra que Dios te da, todo proyecto que Él te entrega, cada vez que Él habla contigo y te pide alguna cosa, ¿cómo reconocer que es la voz de Dios? ¿Te dio miedo? ¿Te dio un sentimiento de que no, eso no lo puedo hacer, es muy grande para mí? Es Dios. Dios nunca te va a pedir algo que tú puedas hacer solo. Dios nunca te va a pedir un dinero que tú... sí, ya está disponible, quería dárselo a fulano, pero se lo daré a Dios. Dios nunca te va a pedir una misión o te dará una misión que tú crees que eres capaz de hacer. Bíblicamente hablando, todo lo que Dios habla o le pide a alguien, esa persona va a tener que depender completamente de Él y va a tener que ser humilde para montar un equipo, para pedir ayuda, para tener amigos y personas que lo llevan hasta allá. Entonces, eso es un tic muy importante. No para escuchar la voz de Dios, sino para reconocer si el proyecto que tú crees que es de Él es realmente de Él. Todo lo que Dios me pidió me da miedo. Todo lo que Dios me pide me da miedo. Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Por qué? Porque yo preciso humillarme más ante Él, necesito confiar más en Él y necesito de personas. Dios siempre te va a colocar en una situación en la que tú dependas de Él y también dependas de las personas. Seas humilde con las personas. Yo espero que tú entiendas el día de hoy que este canal aquí, este canal de YouTube, esta plataforma que estás mirando, es una fuente de aprendizaje para tu vida y para tu familia. Dios habla contigo a través de esto. Por eso es que es importante que hagas lo mínimo: suscribirte al canal, activar las notificaciones, copiar el link y enviarlo a todo el mundo, comentar aquí abajo lo que estás aprendiendo. Porque nosotros aquí, aquello que escuchamos de Dios lo pasamos para ustedes. Y hoy hablamos sobre cómo reconocer si es Dios, cómo reconocer la voz de Dios. Y eso te puede colocar en otro nivel. Ahora déjame decirte una cosa. Yo sirvo a Dios. Graba eso aquí. Por favor, anota. Yo sirvo a Dios cuando lo obedezco inmediatamente y completamente. Pero ¿cómo voy a obedecerlo si yo no reconozco la voz de Él? Ya te di aquí 3 puntos infalibles para que reconozcas la voz de Dios. Ahora entiende una cosa, que esta es la llave del mensaje. Servir a Dios, que es obedecerlo completamente e inmediatamente. Servir a Dios no es confortable. Si tú estás buscando la comodidad, ve a buscar dinero, ve a buscar una casa de lujo, ve a buscar el carro del año. Dios no te da comodidad. Servir a Dios no es confortable, pero sí es seguro. El dinero no puede darte la protección que Dios te da. La casa de lujo no te brinda la seguridad que Dios da. Servir a Dios no es confortable, pero es seguro. No fue confortable para Daniel quedarse en la cueva de los leones, pero fue seguro. Él salió de allí intacto. No fue confortable para Sadrach, Mesach y Abednego meterse en el horno, pero fue seguro. Ni olor a humo tenían sus cabellos. No fue confortable para David derrumbar a Goliat, para nada, ni degollarlo. No fue confortable. Él tuvo que hacer algo que nunca había hecho antes, pero fue seguro.
Ni un aruño le pasó a David. No fue confortable para José estar en la prisión, pero fue seguro. Él terminó gobernando Egipto. Tú necesitas saber que servir a Dios, que es obedecerlo inmediatamente y completamente, no es confortable, pero es seguro. La seguridad que tú buscas para tu casa, para tu familia, para tus negocios, para tu vida espiritual, para tus sentimientos, para tus emociones, esa seguridad solamente sirviendo a Dios la vas a tener. Tu seguridad no está en un nuevo empleo, tu seguridad no está en un nuevo gobierno. Ay, si viene un nuevo presidente, no, no está en eso. Tu seguridad está en servir a Dios inmediatamente y completamente. Nunca va a ser confortable. El apóstol Pablo estaba de prisión en prisión, de ciudad en ciudad predicando, pero siempre fue seguro. O sea, solo cuando terminó el destino de él en esta tierra, solo cuando él completó la carrera, cuando él guardó su fe, Dios lo dejó partir. Sepan que ustedes van a vivir hasta el último día de sus vidas con seguridad si está sirviéndole a Dios. Por eso aprende hoy en este mensaje a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios, porque solo así vas a poder obedecerlo. Yo hago votos de paz y prosperidad para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Que Dios bendiga todo lo que tus manos toquen en el nombre de Jesús.